noticias para nuestro pastor para que nos enseñe tu palabra. Te rogamos por todas las cosas y te damos gracias en nombre de Cristo, Señor Jesucristo. Amén. Ya. Bueno, nos corresponde el capítulo 10 de Yo en lo personal, eh, uno siempre dice que qué puedo enseñar, qué puedo decir acerca de este capítulo, pero este capítulo en específico es sumamente práctico y tal vez no nos vamos a ir a terminología, no vamos a buscar lo profundo, sino que vamos a irnos directamente a lo práctico. Y, y en favor a eso, quiero que tal vez en este capítulo, como me sirvió a mí el día de hoy, sobre todo meditar en este capítulo hace un rato, y tiene que ver con nuestra vida y justamente con lo que estamos conversando con algunos de nuestros hermanos acá, y todo coincide, el Espíritu Santo es así. Así que vamos a ir analizando versículo tras versículo, y si ustedes quieren participar, pueden hacerlo, porque aquí es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a una verdad que, escrita hace tantos años, es tan práctica para el día de hoy. Así que la palabra de Dios es maravillosa, por eso es viva, ¿ya? Para que podamos recapitular el tema de, haciendo una memoria de lo que enseñó Francisco en la clase anterior. No sé si alguien se recuerda de lo que estuvimos viendo. Un pequeño resumen. Estamos en Esdras, en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Estamos viendo Esdras. ¿Quién era Esdras? Era un hombre, bien, era un hombre de Dios. Era un escriba y también era un sacerdote, exacto. Era un tremendo hombre. Dios, yo creo que, bueno, Dios, la selección que hace lo hace con pinza. Era el hombre necesario para ese tiempo y para ese momento en específico en la nación de Israel. Y estaba pasando algo muy, muy delicado. Y quiero que por favor lo vayamos. Esto es maravilloso porque eh, hagan el ejercicio inmediatamente de ir comparando esto a nuestra actualidad. Y déjenme decirles que les va a ayudar, así como me ayudó a mí también. Y me ayudó a confirmar muchas cosas en las cuales yo también, uno a veces medita mucho, conversando con el Señor y tratando de buscarle solución a muchas cosas. En el capítulo anterior de Edras, capítulo 9, hay una oración de confesión de Edras. Una confesión en donde quizás él no era participante del pecado del pueblo, pero él también se hace parte de.
Importante la frase que hay en el versículo número 2 al final dice, más a pesar de esto, a pesar de todo esto, a pesar de que pecamos, a pesar de que reconocemos que merecemos el castigo. El capítulo anterior decía, a pesar de que sabemos que Dios no fue tan severo como debía de ser, fue misericordioso, a pesar de todo, aún hay esperanza para Israel. Siempre va a haber esperanza. Y yo siempre digo, mientras tengamos hálito de vida, mientras estemos con vida, tenemos la oportunidad y la esperanza y la oportunidad para cambiar, para rectificar, para que haya una renovación. Yo creo que se queden con esa palabra, tal vez. Renovación. Una renovación. Hay un pecado, pero también tiene que haber una renovación. Versículo número 3. Versículo número 3, ¿qué dice? Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. También dice la Biblia, cuidado cuando hacemos pacto con Dios y no los cumplimos. No hay que tomarlo a la ligera. Que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Qué pasó acá? Analicemos, a ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Qué virtud vemos? ¿Quién estaba alzó la voz? Secanías. Y propone algo que yo creo que es correcto. Exacto. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando hay un arrepentimiento genuino? Esto es maravilloso, a mí me encantó. Exacto. Pero se dan cuenta, él dice, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Seamos sinceros entre nosotros. Yo me voy a utilizar como ejemplo. A veces uno dice, trata como que de justificarse, o trata como de irse por la tangente, pero este hombre fue práctico. Él dice, hagamos pacto con Dios, ¿cierto? Y dice, ¿y qué vamos a hacer? Hagamos algo concreto, algo práctico. O sea, yo pequé, pero tengo que hacer algo con respecto a eso, ¿no? Dice, yo pequé y me pego en el pecho con una piedra y perdóname, Señor. Y quedamos ahí. No, él dice, toma una resolución y da una idea y dice, despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor. O sea, imagínense lo potente de esto, porque ellos ya tenían una relación, ya había una relación familiar. Si esto es fuerte, porque la decisión que tomaron es decir, bueno, Dios dice esto y lo vamos a hacer las cosas, vamos a rectificar y vamos a hacer las cosas ahora a la forma de Dios, como establece la ley. Pero miren, cuando uno hace las cosas a su manera, como dice Frank Sinatra ¿cómo se llama en inglés? My way, a mi manera, y no a la manera de Dios, hay consecuencias graves. Y cuando uno quiere rectificar el cambio en la vida, también tiene que, como varones, como hombres, tenemos que también, yo siempre digo, cuando uno se equivoca, también tiene que colocar el pecho a las balas, ¿cierto? Reconocer que ha pecado y entender que hay consecuencias. Sí o sí hay consecuencias. Y ahí es cuando se ven los verdaderos hombres de Dios. Señor, pequé contra ti, pero me equivoqué en esto, tú dijiste que esto era blanco, y yo esto que estoy haciendo que es blanco me trae consecuencias, pero yo lo voy a cambiar de color porque tu palabra dice que tengo que cambiarlo de color, aunque a mí me duela, aunque yo haya pérdida. Y va a haber pérdida. ¿Ya? No sé, quería decir algo más. Uh-huh. O lo más importante que a nosotros nos atañe con nuestra relación en el mundo, si fuéramos obedientes, no tendríamos estas consecuencias. Porque la idea es que antes que pasen las cosas malas, uno debería llevar un camino recto. Entonces, como no somos perfectos, algunas veces nos desviamos, pero nuestra conciencia, el Espíritu nos está indicando con ese indecible, eso nos indica las cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, aprender a eso, para no caer en tentaciones
y las consecuencias que tenía Ananías, que está diciendo que Sí, deshacerse de los hijos, sí. imagínate. Es increíble. Y dice, y termina en el versículo 3 dice, y hágase conforme a la ley. Hágase conforme a lo que está escrito. Hermanos, y en esto nosotros tenemos responsabilidad como hombres, partiendo por nuestros hogares. Nosotros estamos en un proceso de transición en nuestra iglesia y nosotros tenemos que tomar el estandarte de qué es lo que queremos para nuestra iglesia. ¿Cuál va a ser nuestro estandarte que vamos a llevar? ¿Vamos a ser una iglesia que va a ser conforme a qué? Conforme a lo que está establecido bajo la ley de Dios. Creo yo, Claro. que es lo que tenemos que forjar, que es lo que tenemos que proteger. Hoy en día, lastimosamente, escasean iglesias en donde la preeminencia la tiene la palabra del Señor. Porque incomoda, porque va en contra de la corriente del mundo. Lo que hoy vemos, la gran mayoría de las iglesias son iglesias livianas, en donde se están acomodando el pensamiento del mundo. Miren, este hombre tomó una decisión de una idea y fue una idea concreta. Y otros también se unieron a esta confesión y temieron a Dios. Parte por eso, el temor a Dios. Y hay una acción concreta. Hay un pecado, hay una confesión, hay un dolor, hay un arrepentimiento, pero también hay una acción. Correcto. Hay una acción. ¿Ya? Versículo 4 al 6. Dice, y miren, si usted, les voy a adelantar un poquito porque en el 4, en el 6, y yo siempre marco mi Biblia, en el 6, en el 10 dice y que Esdras se levantó, levántate, se levantó, hay una acción. El 4 dice, levántate porque esta es tu obligación. Yo podría decir, podría hacer una predicación con esto, dice, varón, levántate, es tu obligación. Claro. ¿Se dan cuenta? Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Hermano, esto me llega a mí y a Francisco también y a Alex también. Es nuestra obligación. Sí, y a veces nosotros necesitamos que alguien nos diga, como algún hermano me ha escrito por WhatsApp, me dice, estamos orando por ti. Gracias, eso es como un levántate. Y también es como decir, nosotros estaremos contigo en esto. La iglesia es de todos. Es nuestra iglesia. Familias fuertes, una iglesia fuerte. Familia en donde la preeminencia la tiene la palabra del Señor, va a ser una iglesia sana. ¿Se dan cuenta lo importante de nuestro rol dentro de la iglesia? Porque todo parte por la familia. ¿Ya? Dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. ¿Y qué dice? Esfuérzate. Esto tiene un sacrificio. Esto requiere de nosotros que tenga un esfuerzo. Dice, esfuérzate y pon mano a la obra. Esto no es algo solamente, si bien es cierto que esta es una lucha espiritual, pero no debemos de espiritualizar todo, porque aquí hay cosas prácticas que podemos hacer. Claro. No estoy leyendo la Biblia, léala. No estoy orando lo suficiente, ore. No estoy tratando con amor a mi esposa, trátela con amor. Claro. No estoy pasando tanto tiempo conmigo, pase más tiempo con el hijo. Estoy hablando de cosas específicas que nos apañan a nosotros como hombres. Tal vez estoy, no sé, si ustedes me pueden ayudar algún ejemplo práctico. Son cosas prácticas que tenemos que hacer. Hay un esfuerzo y hay que poner manos a la obra. Y cuando uno dice poner manos a la obra, implica como un trabajo que va a requerir de fuerza, de soportar, ¿ya? El versículo 5 dice, entonces se levantó Esdras, segunda vez que dice, se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos, ¿qué hicieron? Juraron. Se levantó, dice el 6, luego Esdras, delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Yo no estoy diciendo que, hermanos, ustedes no van a comer ni van a ver, porque eso tiene otro contexto, pero sí tiene que ver con el asumir de Esdras el pecado y la tristeza que le provocó en él el pecado de toda la nación. Claro. Créanme que cuando nosotros ocupamos, y voy a utilizar este ejemplo siempre, cuando nosotros ocupamos un cargo de liderazgo, cuando la iglesia está dolida, cuando hay una familia que está dolida, a mí también me afecta. Y ya me ha pasado en este poquito tiempo que llevamos, cuando una familia está dolida, uno siente ese dolor. Y en el contexto de cada uno de nosotros, de nuestro liderazgo, de nuestro sacerdocio en nuestro hogar, miren, yo voy a hablar por mí, tal vez los voy a representar a ustedes quienes somos padres. Tal vez nuestro talón de Aquiles como padres son nuestros hijos. Le pasa algo a mi hijo y yo me derrumbo. Pasa. Nuestra familia es como lo más preciado.
es como nuestro tesoro, ¿cierto? Y es nuestra fuerza también, pues es lo que nos da el aliento para, terrenalmente hablando, digo, porque nuestro motivo de vivir debe ser el Señor, pero nuestra familia para cada uno de nosotros es algo importante, ¿cierto? ¿Están conmigo, no? Sí, Sí, están escuchándola, después van a escuchar a nuestra esposa, así que tienen que decir que sí, hermano. Miren, cuando hay arrepentimiento, algo sucede. Empecemos por eso. Por eso esta lección tiene que ser súper práctica, este capítulo. ¿En qué podemos rectificar? Y hablemos siempre apuntándonos a nosotros, cada uno de nosotros como líderes de nuestra familia. De hecho, en las siete cartas a la iglesia del Apocalipsis, a 5, Dios le habla de arrepentimiento. El arrepentimiento es algo constante, y gracias a Dios que dice de su palabra que también que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso debe ser una constante, porque también hay una constante en nuestra vida de estar pecando. correcto. ¿Ya? Por eso tiene que haber una santificación. ¿Y eso cuánto dura? Yo creo que dura toda la vida. Pero hoy la iglesia en general, no hablo de nuestra iglesia, sino que hablo de la iglesia en general en el mundo, es una iglesia indiferente. Hay una indiferencia tremenda de la iglesia en general, en el mundo. Versículo 7. Dice, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, miren, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Aquí hay una medida extrema, ¿no? Aquí hay una medida extrema, pero había un pecado extremo también. Yo creo que cuando hay un pecado extremo tiene que haber una medida también extrema para poder sanar y dar un vuelco y para que haya una renovación en cuanto específicamente tal vez en cuanto a nuestra relación con Dios. En este caso, en cuanto a la renovación de la relación del pueblo de Israel con el Dios que siempre fue su Dios, este pueblo escogido, esta nación santa, nación santa. Miren, y podría dar miles de ejemplos, porque hablamos un poco del tema del matrimonio. Dios escogió a la nación de Israel para tener una relación íntima con su pueblo. ¿Y qué es lo que hizo? El pueblo de Israel cayó en un adulterio espiritual. O sea, fue en pos de dioses paganos. Y eso es gravísimo. Y si lo llevamos al contexto del el adulterio, es algo terrible, porque lo podemos llevar a la práctica con la relación de Dios con su nación. Bueno, si estudiamos más a fondo, tal vez hablamos con un hermano, hay un divorcio ahí de por medio, pero eso da para otro tema, El divorcio espiritual de Dios tal vez con su pueblo, por causa de adulterio, de idolatría. Pero eso da para otro tema. En esa época estaban bajo la ley, ¿cierto? Y estaban marcando una separación con toda claridad. Y de hecho empezamos el capítulo que enseñó Francisco, empezamos en el primer versículo que hablaba de separación. Y si no hacían lo que se pregonó en este caso específico, perdían todos sus bienes materiales. Aquí también podemos tener un claro ejemplo de que lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino que ¿de quién es? Todo le pertenece a Dios. Y si Dios en su divina providencia y soberanía decide quitarte todo, te lo va a quitar. Si Dios decide darte y que seas rico, miren, si el tener mucho dinero, el tener muchos bienes, no es malo, no es pecado, al contrario. Salomón fue el hombre más rico sobre la tierra. No es malo. El problema es que los bienes o la riqueza, el problema sería que nosotros amemos más las riquezas que a Dios y le demos un primer lugar a eso. ¿Ya? Y en ese aspecto nosotros también debemos de definirnos como creyentes o mantenernos en una ambigüedad. Tal vez más de alguno me pueda catalogar como un fanático, pero Dios requiere
de que nosotros no seamos ambiguos en nuestra fe. Y sobre todo hoy en día, si usted analiza la sociedad, es una sociedad ambigua. Ambigüedad sexual, ambigüedad en cuanto a lo bueno y lo malo, ambigüedad política, es una constante ambigüedad. ¿Qué es lo que necesita Dios? ¿Qué es lo que necesita la sociedad, perdón, de nosotros? No necesita que nosotros tomemos un color político, porque el único que puede hacer un cambio en la sociedad es el Evangelio, es Dios. Y frente a eso, Dios demanda de nosotros como varones, como líderes de nuestros hogares, que no seamos ambiguos, que tengamos una opinión frente a la sociedad, aunque la sociedad estemos sentados en nuestro trabajo en una mesa y hablemos tal vez de la homosexualidad o hablemos del aborto y nosotros tengamos una opinión marcada, porque nuestra opinión también tiene que honrar a Dios y no una ambigüedad, porque quedar bien con el mundo. Puede pasar eso. Entonces nosotros como iglesia también tenemos que tener una opinión marcada. Y tal vez, como va la sociedad, en algún minuto vamos a tener problemas hasta inclusive legales. ¿Hasta de qué? Disculpa. Legales. Ah, claro, claro. Legales. Sí, ¿Qué pasará cuando, por ejemplo, un pastor, el gobierno le exija por ley casar a un hombre con un hombre? claro. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Estaré dispuesto a ir a la cárcel por eso? Es fuerte, pero yo creo que vamos encaminados A eso. a eso. Dios nos libre, pero también que nos dé la convicción para no ser ambiguos, sino que marcar la diferencia. Hermanos, podemos marcar la diferencia en nuestro trabajo. Usted ni siquiera tiene que, ni siquiera tal vez recitar un versículo de memoria en su trabajo, pero la gente lo va a conocer porque usted es un hombre de principios. Este es un hombre no ambiguo, con principios claros, principios morales. Que decir, ¿usted por qué piensa así? ¿Usted por qué? Porque yo soy cristiano. Ah, por eso. No sé si le ha pasado. O si no puede ser al revés también, porque Exacto. hay una persona que se dice ser cristiana y está cometiendo un pecado. Sí. Y eso es ambiguo. Es Además que fuera ambiguo le está haciendo un daño Exacto. a la enseñanza de Dios. Por eso yo siempre recomiendo, cuando uno se cambia de trabajo, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer como ejercicio es decir, yo soy cristiano. Y así uno como que se amarra y tiene la responsabilidad de brillar, Claro. de callar a veces, o también de ser preciso en lo que uno cree, en sus convicciones. Volvamos a la Biblia, dice el versículo 9. 9. Dice, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios. ¿Qué dice? Temblando. Temblando con motivo de aquel asunto. Y aquí cuando dice temblando, ¿por qué temblaba? Porque ellos por cultura sabían al Dios, sabían el Dios que servían, conocían a Dios, porque era parte, estaba impregnado en su ADN. ¿Han escuchado, hagan un ejercicio, a quién le gusta la música? Con el hermano Daniel se lo comentábamos el otro día. ¿Han escuchado, ni siquiera hablemos de si que es o no es parte de la iglesia o no, sino que hablemos de la cultura israelita, de un judío, cuando canta una alabanza a Dios? ¿De qué forma la canta? Una solemnidad, es como que es parte de su esencia. Es como cuando, es un mal ejemplo, es un pésimo ejemplo, pero para que me sigan. Cuando un chileno canta el himno nacional en otro lugar, en el fútbol, llevémoslo al fútbol, cantan el himno nacional, se han visto, ¿no? Y se colocan la mano en el corazón y lo cantan, y aunque... Eso es pasión. Claro, aunque le corten el himno, sigue cantando, porque va en nuestro ADN, con ellos también. Entonces, nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía, ya no está en la tierra, sino que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que tener impregnado, así como también, como los judíos lo hacen. Hagan el ejercicio, escuchen alabanza hebrea y van a ver cómo ellos vibran, porque es parte de su ser. Y ellos dicen aquí, temblando, porque ellos sabían quién era Dios. El hebreo sabe quién es Dios, sabe quién es. Yo creo que a la iglesia hoy en día le falta estudiar un poquito más, tal vez, de teología propia y conocer quién es Dios. Dios no es un Dios solamente de amor, sino que también es un juez, también es un Dios santo, un Dios que no acepta el pecado y lo aborrece,
un Dios que mira al soberbio de lejos, dice la palabra del Claro. Señor. Dice que Dios, la ira de Dios está todos los días sobre el impío, sobre la persona que no conoce a Dios. Entonces también debe haber una severidad en cuanto a nuestra forma de ver al Dios a quien creemos y seguimos. Y fuego consumidor. ¿Ya? El pueblo de Israel lo sabía claramente, por eso dice temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia, porque justamente, no sé por qué, pero iba a llover. Versículo 10. Y miren de nuevo, y se levantó ¿quién? El sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado. ¿Qué pasa si yo, hermano, yo un día domingo me paro acá enfrente y le digo, hermanos, ustedes han pecado? El pastor me llenaría de críticas tal vez, ¿o no? Puede ser, puede que sí, puede que no. Miren, pero este hombre con convicción dijo, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartados de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Volvemos a lo mismo. Primero, yo lo tengo anotado aquí en mi Biblia, uno, dar la gloria a Jehová. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Y tercero, apartarse. Apartarse. Es lo mismo hoy en día. Reconocer quién es Dios. Examinarnos, reconocer nuestro pecado. Y no tan solo eso, sino que apartarnos. A la mujer, cuando el Señor Jesucristo estaba con la mujer ahí, ¿cierto? Y todos le iban a lanzar las piedras. ¿Qué le dice la mujer? ¿Qué le dice? Váyase, yo no te condeno. ¿Estos te condenan? Yo no te condeno, váyasele. ¿Le dijo solamente eso? Exacto. Dijo, ellos te condenan, yo no te condeno. Pero le dijo, pero, vete, te perdono, pero no peques más. Dios perdona, sin duda. Pero cuando estamos en pecado también tenemos que confesar nuestro pecado, arrepentirnos y no seguir pecando, exactamente. Poner en práctica la palabra de Dios en una actitud de oración, de confesión y también de arrepentimiento. Y creo yo también que ustedes tal vez van a estar de acuerdo conmigo en la salvación. Sin arrepentimiento, creo yo que no hay salvación. El arrepentimiento debe ser parte de la salvación. El arrepentimiento es cambio de mente, debe haber una metamorfosis, yo siempre recuerdo la imagen del Señor Jesucristo cuando está frente a los fariseos, que estos hombres que estaban llenos de ley, de costumbres, que ellos le daban más peso a lo que ellos, a sus costumbres, a su ley inventada por ellos mismos, a su tradición, que a la ley que había escrito Dios, ¿cierto?, desde el Antiguo Testamento. Entonces el Señor les dice, cara a cara, les dice, hipócrita. vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así les dice. ¿Cómo los trató? Sepulcro blanqueado, serpiente, y después en Juan 8:44 le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así de severo. Jesucristo, Dios hecho carne, y le dice a ustedes están llenos, tienen una espiritualidad externa, pero están vacíos y corrompidos por dentro. En el versículo 11 quedamos, ¿cierto? Sí. Y se vuelve a cumplir. Dice, gloria a Dios, hacer la voluntad de Dios y apartarse. Y respondió toda la asamblea en el 12 y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero era como un poquito lo que enseñaba el domingo. No es mi palabra, sino que es la palabra del Señor la que tiene peso. No son mis ideas, no es la idea de Esdras, sino que es la palabra de Dios que ya estaba escrita. Hay un mandato específico. Y el pueblo había quebrantado un mandato en específico. Y ellos sabían que habían pecado contra Dios. Lo sabían. Y esto resultó doloroso. Como bien decía el hermano Jorge, ¿cierto? Aquí había una separación entre familias. Yo creo que aquí hubo matrimonio, ¿cierto? Hubo hijos, hubo familia. Y este apartarse del pecado, esta rectificación frente a su Dios, implicaba un sacrificio y un dolor, una separación. Versículo 13. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos,
porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Aquí hay un pecado en conjunto de todo el pueblo, pero las cosas, como le hizo Esdras, en forma ordenada, y también él tuvo compasión y vio que frente a esta lluvia, un tema súper práctico, había niños, había mujeres, entonces, bueno, que asuman la responsabilidad, los que tienen que asumir la responsabilidad. ¿Y quién eran? Los hombres, los líderes. Ellos tenían que asumir la responsabilidad. 14. Sí. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación. ¿A quién le van a pedir cuentas cuando estemos por la familia? ¿A quién? ¿A nuestra esposa? ¿A nuestros hijos? ¿A quién? A nosotros, a los hombres, a nosotros. Y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, ¿qué pasó ahí? Se opusieron. Y esto y los levitas, Mesulam y Sabetai, les ayudaron. Miren, aquí ya con esto voy a ir terminando para no mérito del tiempo igual porque ya es tarde, pero a mí de verdad que este capítulo está sumamente interesante, porque aquí hay una situación específica, ¿cierto? Hay un pecado que el pueblo reconoce, pero miren, todo el pueblo que hizo se unió a una voz, reconocieron este pecado delante de Dios. Vamos a hacer algo práctico, ¿para qué? Para que la ira de Dios ya no se aplacara. Pero miren lo que pasa, dice, solamente 2 se opusieron. ¿Va a haber oposición? Siempre. Siempre va a haber algunos que van a querer hacer la voluntad de Dios, y también en la iglesia puede pasar exactamente lo mismo. Van a haber un grupo que va a querer hacer la voluntad de Dios, pero siempre van a haber algunos que se van a oponer. Y esos que se opusieron contagiaron también a 2 más, porque dice, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulam y Sabetai, ¿qué dicen? Le ayudaron. Miren, nosotros como líderes podemos ayudar a la iglesia para bien, o podemos ayudar a la iglesia para mal. Que Dios nos ayude a que seamos líderes positivos. ¿En qué sentido? De que siempre apoyemos a la iglesia hacia un camino en donde sea el honrar a Dios en absolutamente todo, y no vayamos en contra de lo que Dios establece. Que podamos marcar a los demás para bien y no para mal. 16. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados al sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Esto, más o menos, como para resumir, duró como 3 meses. 3 meses duró en resolverse todo esto. 18, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres, y hay cierto, el 19, saltémonos al 19, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Sacrificio. Dios siempre va a pedir una rectificación frente al pecado, y así como lo hizo con su pueblo, yo creo que hoy también lo hace con nosotros. Hermanos, si nosotros pecamos, van a haber consecuencias. Y algo se nos va a demandar. Dice que un buen padre a su hijo lo disciplina y corrige. Y el padre que no corrige a su hijo, el tal se ha llamado un bastardo. Es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Por lo tanto, si yo soy un hijo de Dios y yo peco, porque uno sabe cuándo peca, ¿cierto?, y no recibo disciplina de parte de Dios, ahí tengo que preocuparme. Pero si realmente soy un hijo de Dios, tengo que esperar la disciplina, porque un buen padre a su hijo lo disciplina. Todo esto resultó doloroso. Hubo una separación entre personas queridas. Todo se hizo de forma ordenada y organizada, porque habían mujeres y niños también. Siempre habrá quienes no estén de acuerdo, ¿cierto? Lo que dije anteriormente, y se opongan a la obra de Dios. Pero no por eso nosotros vamos a claudicar y vamos a bajar los brazos, sino que tenemos que seguir adelante en la obra del Señor. Los jefes de las casas paternas, cuando habla de esto, habla también de nosotros tal vez como jefes de hogar, nuestro liderazgo. Y estos hombres estuvieron dispuestos también a llevar a cabo lo comprometido. Vamos a ver, para terminar,
versículo 44 me voy a saltar porque ahí habla, ¿cierto? Habla de la familia y de los nombres. No estoy diciendo que no sean importantes, pero vamos a enfocarnos solamente en esto para terminar. Dice el 44, todos estos habían tomado mujeres extranjeras. Había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Yo tengo mi conclusión acá. ¿De qué le llama la atención esto? ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros hoy en día? Viendo nuestro rol. Voy a repetir el versículo. Dice, todos estos habían tomado, todos estos estamos hablando de los hombres, ¿cierto? Habían tomado mujeres extranjeras. Y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Sí, eso, sí, estamos de acuerdo. ¿Quién pecó? ¿Los hijos? ¿Estas mujeres? ¿De quién fue el pecado? Sí, pues del hombre. Del hombre. Del hombre, claro. ¿Pero tuvo repercusión en quién? En su En familia. su familia, en sus hijos. Miren, los pecados de sus padres afectaron a sus hijos. Y no estoy diciendo que se hereda el pecado de la... No, estoy diciendo que nuestro pecado va a afectar a nuestra mujer y nuestros hijos. Yo creo que por favor nos quedemos con esto. Este capítulo a mí de verdad que me encantó y me hace, es como un remesón para que podamos también nosotros como hombres ejercer un buen liderazgo. Que como hombres también, como grupo de varones, no digo que nos juntemos a hacer asado y todo eso, aunque es bueno también, si no tiene nada de malo, pero que también estemos a la par de nuestras mujeres. No debe ser, y no es una competencia, pero sí un llamado, un remesón para que nosotros ejerzamos nuestro liderazgo. No puede ser que las mujeres nos animen a nosotros, cuando debemos ser nosotros los que debemos asumir este liderazgo y animar a nuestras mujeres. Nuestras mujeres deben ser las que se apoyan en nuestra fortaleza, pero no nosotros ser quienes se apoyan en nuestras mujeres. En eso se ve un hombre de Dios, en donde su familia descansa en su fortaleza, tal vez no una fortaleza física, pero sí una fe que no claudica. Mis hijos me han visto llorar, mi esposa me ha visto llorar delante de Dios. No es malo llorar, no es malo emocionarse, pero frente a este Dios tan grande, como lo hizo este pueblo de Israel, temblaron, lloraron amargamente porque habían pecado contra Dios. Yo creo que es tiempo, y es un llamado a nosotros como varones, a no competir con nuestras mujeres, a tratarlas como vaso más frágil, dice la Escritura, ¿cierto? No por nada establece un patrón, dice que el hombre tiene que amar a su mujer, porque lo que nos cuesta tal vez a nosotros, y a la mujer le dice que tiene que someterse, porque sin duda lo que le cuesta a la mujer hoy en día someterse al liderazgo de su hombre, pero a veces le cuesta someterse. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ejemplos en nuestro hogar. Hay algo que está mal. Entonces yo creo que, hermanos, lo animo, y ese remesón primero va para quien está acá presente, delante de ustedes. No quiero ponerme como ejemplo porque me falta mucho y mi lucha es diaria, pero sí tenemos la palabra del Señor, la guía fiel, exacta, para la guía para nosotros, para ejercer un buen liderazgo y también para nuestra familia. Tenemos el privilegio de orar delante de Dios directamente, sin esa separación que existía en el Antiguo Testamento, y más aún tenemos morando el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que es una ayuda sobrenatural para luchar y ser hombres de convicción, no hombres ambiguos, sino que líderes que realmente reflejen a un Dios. Eso es lo que tenemos que reflejar. Con esto termino. No sé si alguien quiere decir algo. Hay una mezcla entre el pueblo de Israel por lo que pecaron, ¿no? Porque ahí, si ellos, tengo entendido que cayeron en falta, habían hijos, no eran todos, eran hijos con gente extranjera, ¿no? Exacto. No eran ¿sí? todos, No. yo creo que hay hubo una mezcla de israelita con... Sí, hubo una mezcla. Mire, y si lo llevamos, no es por ser exagerado, pero si lo llevamos a la práctica hoy en día, cuando nosotros, un matrimonio por ejemplo,
un matrimonio en donde una persona es un creyente, es un hijo de Dios, y el otro no es hijo de Dios, hay una ¿cómo le podemos decir? Que también tiene que ver con genética, porque esto tiene que ver con la naturaleza. Nosotros como hijos de Dios somos regenerados y volvemos a nacer, pero nuestra naturaleza ya no es carnal, sino que es Espiritual. espiritual. Entonces también hay un tema ahí profundo. Sí. Hay un tema profundo porque hay un choque frontal. Entonces, yo creo, Dios en su misericordia, como bien dice él decía una frase ahí, aún hay esperanza. Ya a veces, y lo que conversamos, a veces cuando una pareja se une en yugo desigual, a veces Dios tiene tanta misericordia que a veces el que no es inconverso se convierte No, a Cristo. claro. Y gloria a Dios por eso. Claro. Pero, ojo, no es el modelo de Dios. Lo más probable, yo creo que el más alto porcentaje es de que el inconverso haga que se pierda el... Correcto. No Hay, sé un, si tema, al- hay ¿sí? un tema importante que igual nosotros cuando orábamos en la casa una vez lo dije, que hay un primer mandamiento, amar a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza. Pero hay un amor, bueno, con mi esposa conversamos, ella me enseña mucho a mí, porque yo no es que sea nueva, pero ella es más antigua, él sabe mucho más. Hay un amor que y todos nosotros le tenemos a nuestros hijos, un amor, digamos, yo daría mi vida por ellos, Exacto. porque además que yo me casé viejo y son chicos, son más chicos que la media. Entonces, cuando el primer mandamiento dice que yo amar primero a tu Dios por sobre todas las cosas, y hay también una palabra también que indica, no me acuerdo cuál es el versículo, por sobre todo, por sobre tu esposa y tus hijos. Ujú. Y para ser verdadero, no quiero ser mentiroso y estoy aprendiendo y quiero ser también de a poquito, como tú dices que es difícil el camino, pero quiero hacerlo bien. No quiero mentir porque yo igual coloco primero a mis Exacto. hijos. Estoy aprendiendo. Sí. Es como a veces cuando predicamos el Evangelio, el ejemplo más claro es decir a uno como padre. Yo creo que ahí nos toca la fibra a una persona inconversa. Y yo le pregunto a veces, ¿tú estarías dispuesto a entregar a tu hijo a morir? Porque ni siquiera a morir por una persona justa, sino que a morir por alguien que no merece absolutamente nada, que es un pecador. Me dice, ¿por un delincuente? No. Dios estuvo dispuesto a entregar a su hijo, al único, a morir por alguien que no merecía absolutamente nada. Y murió alguien inocente por los pecadores. Exacto, exacto. No sé si alguien quiere decir algo más para terminar, no sé si alguien en el que esté conectado, alguna mención con respecto al capítulo que a mí me encantó el Estuvo capítulo, bonito, que es súper bonito, práctico. muy Yo, bonito. cada versículo era como algo Sí. que se... Y a mí la verdad que doy gracias a Dios porque me ayudó y me animó harto. Además, el pastor, que importante es el capítulo, lo que enseñó hoy, ¿por qué nos enfrenta a nosotros cuando cometemos errores, que todos cometemos? Porque igual la comunicación que tenemos con Él a través de la oración, si nosotros estamos imperfectos, ¿cómo vamos a esperar que Dios nos conceda lo que le estamos pidiendo? Ujú. También es importante. Entonces Sí. cada día tenemos que ser mejores, porque en la comunicación que tenemos con Él directa, si somos mejores y dejamos de lado, vamos dejando de lado el pecado y tratamos de no pecar menos, vamos a tener mejor comunicación con Él. Ujú. Si no, ¿cómo? No se entiende. ¿Cómo si un pecador va a tener Dios no lo va a escuchar? ¿Cómo Sí. lo va a mirar de lejos? A mí se me viene a la mente una lluvia de cosas que, que puedo aplicar. Por eso la palabra de Dios es tan maravillosa. Que la unidad que había en el pueblo de Israel frente a un pecado, frente a algo que pasó. También puede ser un llamado a nosotros, que no, lo que hablamos justo ahora, unidos, abrir nuestros corazones y ser genuinos. Exactamente. Por ejemplo, yo digo, y algo que aprendí de Pastor James, que él siempre estaba dispuesto a pedir perdón y decir, me equivoqué, te pido perdón, hermano, me equivoqué. Eso habla de una nobleza que debe ser imitada también de nosotros. Si yo me equivoco, yo debo tener la suficiente humildad de decir, oh, en realidad me equivoqué, te pido perdón, hermano, Sí. de verdad no fue mi intención. Y siempre nos estamos equivocando, Bien. siempre. Y el ejercicio tal vez de estar unido, ¿en qué sentido? Si alguien de ustedes tiene algún problema,
O si yo tengo algún problema también, tengo que ser humilde en abrir mi corazón con algún hermano. Bueno, tienen, gracias a Dios, Dios bueno, no tienen un pastor, sino que tienen, tienen tres. Bueno, ahí ven ustedes, nosotros en nuestra labor también escucharlo y a veces podemos entablar una amistad un poquito más allá de ayudarnos. A mí a veces hay hermanos que a mí me hablan en la semana y alientan mi corazón. Así como que también siempre estoy dispuesto a estar ayudando. Tal vez mi tiempo, tal vez ahora, es más agotado, ya en 2 años más. En 2 años más voy a tener todo el tiempo del mundo para pasar tiempo con... Y así que pueden invitarme todos los días a su casa. No, pero yo creo que debe existir esa humildad también. De que cuando estemos en problemas o tengamos dificultades, estemos dispuestos a buscar al otro. A buscar al otro, ayudarnos entre nosotros. Para que nosotros como hombres, si somos fuertes, va a haber un liderazgo fuerte en nuestra familia y nuestra iglesia también va a ser una iglesia fuerte, una iglesia sana. Yo creo que eso es lo que buscamos todos, ¿cierto? Me gustaría agregar solamente que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice respecto a lo que se conversaba acá. Y si bien es cierto, hoy día las iglesias tienen una mezcla y muchas iglesias están totalmente desviadas. Pero hay una razón fundamental que hace que se pueda producir un cambio. Y eso tiene que ver con la comunión de los hombres. Cuando en una iglesia hay comunión de hombres, de varones, y hay una enseñanza constante y una ayuda entre todos, esa iglesia se fortalece. Yo creo que por ahí va el camino y lo que vemos nosotros y la mala imagen que tenemos de muchas iglesias con respecto al liderazgo, creo que tiene que ver con ello, que los varones tienen que asumir su rol. Exacto. Y tenemos que prepararnos para asumir ese rol. Y en la comunión de hermanos vamos a ser fortalecidos. Sí. Yo creo que en nuestro sentir, tal vez, me dice Francisco que dice algo, pero también bueno, Alex, que no sé si está conectado o no, pero está en su casa, transmitir que hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón de hacer con nuestra iglesia, establecer una base sólida, tal vez un discipulado, estamos trabajando en eso. Hay tantas cosas, pero por ahora yo siempre le repito lo mismo y lo que lo repetí el domingo: oren por nosotros. Oren por nosotros. Y lo que, mira, la Biblia confirma todo. Oración. ¿Qué es lo que hizo Edra? Una oración. Yo también, tal vez, yo creo que no es malo. No es malo. Yo tengo no sé, suena contradictorio, pero tal vez a veces como que abro mucho mi corazón. Soy muy sincero en lo que digo a veces y a veces lo hago público. En la semana de repente hay luchas, hay dificultades. Yo creo que esto es como una montaña rusa. A veces uno está espiritualmente por ahí arriba al Señor y a veces enfrenta cosas y ¡fum! Acá, y después acá. Entonces, es difícil, es difícil. Yo creo que lo que nos va a ayudar a crecer, primero, va a ser un grupo sólido, es la oración. Que estemos dispuestos a orar y siempre estar orando los unos por los otros, por nuestra iglesia, por el liderazgo, por el hermano, por la necesidad. Yo creo que eso es importantísimo, depender de Dios en todo. Y eso, pues, que insisto, y con esto yo voy a terminar, insisto, que no sea no quede en el mérito de ser solo un chiste, una broma, de que las mujeres están más animadas que nosotros. O sea, más allá de la broma, que si bien es cierto, es así, sea una motivación para nosotros. Que así como ellas nos dan ejemplo en cosas, nosotros también podamos también estar a la par de ellas y estemos a la altura de la exigencia de Dios como líderes dentro de nuestro hogar. Bien cortito. Yo pienso igual, yo soy nuevo, yo poquito he venido 3 veces a la iglesia y considero hermosa iglesia, en todo caso, bien, todo bonito, pero igual yo considero que podríamos hacer un esfuerzo, no digo ahora, pero de a poquito hacer un esfuerzo para ver si podemos evangelizar, juntarnos algunos hermanos en alguna parte específica para evangelizar, porque igual sería importante agrandar un poquito más la iglesia, para que otros hermanos, más gente, sea beneficiada también con el evangelio. Justamente, gracias hermano, porque justamente el 18 de ahora tenemos una actividad que es para padres. Tienen la posibilidad de invitar
a amigos que tengan familia. Ese día va a ser la idea de ese día es que sea un día en donde podamos compartir el Evangelio. ¿Y Donde qué podamos día el se hace? 18 de junio, día sábado. Domingo, dos sábados. Sábado, el Grand Prix. Una carga de autito, todo algo especial, Ah, pero con la finalidad de compartir el Evangelio. Y sí, tenemos muchas ideas, hermano, en cuanto al discipulado, en cuanto al evangelismo. Entonces, los vamos a necesitar, bien, más adelante. bien. Así que, como bien les digo, somos una iglesia en transición, en donde primero lo que nos va a dar la estabilidad para luego ir a evangelizar es un buen discipulado, que todos estemos tal vez espiritualmente nivelados. Después de eso tal vez, miren, son cosas prácticas. Enseñar evangelismo, un evangelismo bíblico, para que todos evangelicemos lo mismo, todos hablemos lo mismo y todos vayamos hacia el mismo lugar. Eso es abrir mi corazón, como me cuesta decirlo todavía, como pastor, como equipo pastoral. Ese es nuestro sentir, ¿ya? Así que necesitamos sus Bien. oraciones. Si son mira, son 10 para las 10, nos van a retar, no. Terminemos en oración, si les parece. Si alguien no sé si alguien tiene alguna petición de oración, algo para que oremos en específico. Hoy, como llegué del trabajo y no le pregunté a la Rose, pero le voy a preguntar apenas llegue a la casa y si él estaba con secuelas del COVID, y tenía una hemorragia interna. Estaba vomitando sangre. Entonces lo dejaron hospitalizado porque está débil, está súper complicado. Pero no le pregunté a la Rose hoy. Sigamos orando también por Alex, que está con COVID. Ha tenido síntomas, pero por lo que veo está bien. Pero igual sigamos orando. Y no sé si alguien tiene una petición de oración. ¿No? Por su hijo. Oremos por nuestra familia. ¿Les parece? 2 voluntarios para orar. Para no hablar solamente yo. ¿Alguien? Hermano Jorge, ¿alguien más? No se peleen. Ya. Entonces oremos por esas peticiones en específico, y también oremos por nosotros y por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras esposas y por la iglesia. ¿Les parece? Señor, te damos gracias por todo en realidad, y te pedimos específicamente que nos ayudes a formar bien a nuestra familia, a dar un buen ejemplo a nuestras esposas y a nuestros hijos. También te pido esta noche que nos ayudes a conocernos mejor, a congregarnos bien, para que entreguemos todo lo que tenemos malo, Señor, que seamos más unidos, nos contemos las cosas malas que nosotros tengamos primero confianza para contarnos las cosas malas que tenemos, y para ayudarnos entre nosotros, porque si sacamos esas pequeñas cosas malas, vamos a estar más limpios, Señor, y si estamos más limpios, vamos a tener muy buena comunicación contigo. Te damos las gracias esta noche por todas las cosas que nos das, a nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.